El consejo de la palabra de Dios. Hoy quiero compartirte un tema que es de vital importancia en nuestra vida, que es el tema de la obediencia a Dios. Y que podamos ver a través del consejo de su palabra que la obediencia es muy importante, porque es como esa llave que abre la puerta para que nosotros podamos disfrutar de una vida plena, de una vida de gozo, de una vida de victoria sobre el pecado. La obediencia en nuestras vidas es como el respirar. Dios nos capacita para que podamos obedecerle. Dios nos da los pulmones, Dios nos da el aire para respirar, pero depende de nosotros obedecerle. Y si no le obedecemos, podemos entrar en una etapa de asfixia espiritual, usando esta analogía, ¿no? Y también podemos ver que en nuestra relación con Dios nosotros tenemos dos opciones. O le obedecemos o le desobedecemos. Y son muy distintas las consecuencias o los resultados de obedecer a Dios y de desobedecer a Dios. Por eso es muy importante que al terminar este tema nosotros podamos reflexionar sobre nuestra propia vida. Realmente pensar si estamos viviendo una vida plena, si estamos disfrutando del Señor, si tenemos gozo en nuestro corazón y si tenemos victoria sobre el pecado. Porque la clave es la obediencia. Estaba recordando hoy un himno que hace mucho cantábamos, que dice: obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Y es así realmente como lo expresa este himno, ¿no? La confianza y la obediencia al Señor son esos dos rieles donde va
encaminada nuestra vida. Pero si nosotros no obedecemos al Señor, no confiamos en Él, vamos a descarrilar y nuestra vida no va a avanzar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a meditar en el capítulo 5 de Hechos. En este capítulo nosotros vamos a encontrar tres cosas importantes tocante a la obediencia. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las razones para obedecer a Dios. En segundo lugar, cuáles son los requisitos de la obediencia. Y en tercer lugar, cuál es la recompensa de obedecer a nuestro Dios. Vamos a comenzar leyendo el versículo 29 del capítulo 5 de Hechos y el versículo 32, porque allí vamos a encontrar esta palabra obediencia y los vamos a tomar como versículos centrales de nuestra meditación. Hechos capítulo 5 versículo 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Fíjense, en estos dos versículos aparece la palabra obediencia. Es la palabra en la cual hoy vamos a meditar. Pero ¿cuál era el contexto de este pasaje? Bueno, el Señor ya había muerto por nuestros pecados, había resucitado, se había presentado a sus discípulos y les había dado la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y cuando ya comenzamos a leer los primeros capítulos del libro de Hechos, vemos cómo se hizo efectiva el cumplimiento de esa promesa de Hechos capítulo 1 versículo 8, donde dice que los discípulos, los apóstoles, iban a recibir poder cuando descendiera sobre ellos el Espíritu Santo y le iban a ser testigos por todo el mundo. Tal es así que ellos inmediatamente, después de recibir la iglesia el Espíritu Santo de Dios, comienzan a hablar con denuedo, con poder acerca del Evangelio. Muchas personas son salvas, muchos reciben milagros y señales que el Señor permitía en ese tiempo para que su amor y su poder se diera a conocer al mundo de ese entonces. Pero esto despertó también un gran celo, una ira, una bronca, un enojo muy grande en aquellos que eran los principales religiosos del pueblo judío, el sumo sacerdote, la secta de los saduceos, de los fariseos, de los herodianos. Y es así que cuando llegamos al capítulo 5 nos encontramos que ellos directamente los habían apresados a Pedro y al resto de los apóstoles, los habían puesto en la cárcel y les habían prohibido que hablaran públicamente en el nombre del Señor Jesús. Así que se encontraban atravesando una circunstancia muy adversa, muy difícil, y vamos a ver cómo la obediencia es el hilo conductor en toda esta historia, a pesar de los momentos difíciles y terribles que tenían que atravesar los apóstoles y los discípulos del Señor. Vamos a ver el primer punto que les dije que íbamos a meditar, que es las razones para obedecer al Señor. ¿Qué razones encontramos? ¿Por qué deberíamos nosotros tener una vida de obediencia al Señor? Cuando leemos el versículo 29 del capítulo 5, vamos a leer desde el 27, que dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no os enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, haciendo referencia al Señor Jesús. Y fíjense la respuesta del apóstol Pedro. Respondió Pedro y los apóstoles diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y acá pone la obediencia como un deber, como una necesidad. Esa es la primera razón por la cual nosotros debemos obedecer al Señor. Es una necesidad, es un deber que debe ser cumplido. Nosotros debemos y es necesario que obedezcamos al Señor porque Él es nuestro Señor, Él es soberano, Él nos salvó, porque Él es el que guía nuestra vida, es el que nos habla al corazón y debe ser aquel a quien nosotros le debemos nuestra fidelidad, nuestra confianza y nuestra obediencia. Si vamos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, allí encontramos un caso donde Dios tiene que exhortar y hablarle duramente a Saúl por medio del profeta Samuel. Saúl tenía de parte de Dios un mensaje muy claro sobre lo que tenía que hacer
con respecto a los amalecitas, pero él hizo otra cosa totalmente contraria. Podríamos decir que Samuel siguió su propio consejo, no el consejo de Dios. Y tal es así que Samuel le dice a Saúl en el versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl creyó que reservando parte de esos animales que él tenía que destruir y ofreciéndoselo a Dios como un sacrificio, iba a saldar o iba de alguna manera a engañar la justicia de Dios. Pero Dios no lo quería de esta manera. Dios le había dado claras indicaciones de lo que él tenía que hacer y él no obedeció. Por eso le dice a través de Samuel, es importante, es mejor que obedezcan a que hacer sacrificios que no tengan ningún tipo de sentido. Por eso yo pensaba en esto y decía, a veces estamos involucrados, ¿no? en ministerios, en servicios, cantamos, nos congregamos, pero quizás nuestro corazón está lejos de la voluntad de Dios y no vivimos una vida de obediencia. No tratemos de disfrazar la obediencia con sacrificios, sino que Dios se complace en un corazón entregado a la obediencia a Él. Y tal es así que cuando Dios observa nuestra vida, la desobediencia, lo compara, dice el versículo 23 de 1 Samuel 15, con cosas como la idolatría, como la hechicería. Le dice a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatrías la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. ¿Estamos desechando la palabra de Jehová? ¿Le estamos desobedeciendo? A veces minimizamos, ¿no?, estas cuestiones que tienen que ver con la desobediencia, pero para Dios no es algo menor. Para Dios lo pone en el nivel de la idolatría, de la hechicería, de la brujería. Y tal es así que vemos que después Saúl hasta terminó recurriendo al consejo y a las palabras de una hechicera, de una divina, de una bruja. Y qué importante es que nosotros podamos considerar que la obediencia es algo muy muy importante en nuestras vidas, es un deber que nosotros debemos cumplir. Otra razón para obedecer es que nosotros tenemos que entender que la obediencia es una deuda que se debe pagar. Sí, cuando leemos allí en Hechos capítulo 5 y vamos al versículo 30, después que Pedro dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Acá él está exponiendo y está presentando la obra y la persona del Señor Jesús. Por eso la segunda razón por la cual nosotros debemos obedecer es porque tenemos una deuda que pagar. Somos deudores con el Señor por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Él murió, Él se sacrificó, Él vertió su sangre preciosa en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Por eso nosotros no tenemos derecho a pensar que podemos desobedecerle. Somos deudores con el Señor y esta es una segunda razón por la cual nosotros debemos de todo corazón obedecerle a Él como una acción de gratitud por todo lo que Él hizo primero por nosotros. En tercer lugar, otra razón para obedecer al Señor es que la obediencia tiene que ser una delicia, algo que lo prefiramos, algo que traiga gozo a nuestro corazón. Si leemos el versículo 41, dice que los apóstoles luego, inclusive hasta ser azotados, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es decir, que ellos estaban gozando como resultado de estar obedeciendo al Señor. No les importaban las circunstancias difíciles que estaban viviendo. No les importaba la cárcel, no les importaban los azotes. Ellos se gozaban y hallaban su delicia en obedecer al Señor. ¿En qué nos estamos gozando nosotros? ¿Qué trae gozo a nuestra vida? ¿En qué nos deleitamos? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en nuestro corazón? Dios nos dice que la única manera que un hijo de Dios pueda ser feliz, dichoso, es obedeciéndole. Hace unos pocos días se cumplió la fecha del fallecimiento de don Roberto Ochoa, que muchos deben conocer, y me quedó grabada una frase que él decía,
que el mayor pecado del creyente, del Hijo de Dios, es no disfrutar de Dios. Y es así, no existe tal cosa como el creyente que vive en desobediencia y es feliz. No, son cosas que no van unidas. Nosotros vamos a hallar el gozo y la felicidad cuando realmente obedecemos al Señor. Y una cuarta razón para obedecer al Señor es que la obediencia es una decisión que debemos tomar nosotros, una decisión que debe ser practicada. Yo tengo que decidir obedecer a Dios. Dios me capacita, Dios me da el querer como el hacer, dice la palabra, por su buena voluntad. Pero está en nosotros el tomar ese paso de obediencia, de escuchar su voz, de conocer su voluntad y de seguirla. Por algo el Señor cuando nos enseña a orar dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Porque nosotros realmente tenemos que preocuparnos por conocer la voluntad de Dios y tomar la decisión de seguir y obedecer esa voluntad. Deuteronomio 30:19 dice que ponía delante del pueblo de Israel la vida y la muerte, la maldición y la bendición, y le dice después, escoge pues la vida. Les está diciendo, escoge. Nosotros tenemos esa capacidad y esa libertad de decisión. ¿Qué vamos a escoger? ¿Obedecer a Dios o desobedecerle? Vamos a avanzar con el segundo punto de la obediencia. Vimos recién las razones para obedecer a Dios. Es un deber, es una deuda que tengo con el Señor, es una delicia, es un gozo que puedo disfrutar y es una decisión que debo tomar. Pero si vamos al punto número 2, que son los requisitos para obedecer a Dios, encontramos en este capítulo 5, versículo 19 y 20, que cuando a ellos los habían puesto en la cárcel, dice el versículo 19, que un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de las cárceles, los sacó y les dijo, id, puestos en medio del templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Lo que primero vemos como un requisito para la obediencia es que la obediencia debe ser algo anunciado por el Señor. Nosotros no podemos obedecer al Señor si no conocemos lo que Él nos quiere decir. Por eso es importante que nosotros le conozcamos a Él a través de su palabra, podamos conocer su voluntad, podamos escuchar su voz, para de esa manera obedecerle. Muchas veces no le obedecemos porque no le conocemos. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 32, ahora pues, hijo, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Oídme, dice, atended el consejo y sed sabio y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos siguiendo su consejo? Si le conocemos a Él, vamos a conocer su voluntad, su propósito, para que nosotros podamos obedecerle. Primer requisito para obedecer a Dios es conocer lo que Él nos quiere decir. En segundo lugar, la obediencia tiene que ser inmediata, otro requisito de la obediencia. Muchas veces posponemos lo que el Señor nos está pidiendo. Dice el versículo 28 y 29 que le decían el sumo sacerdote, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y Pero le respondió, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Inmediatamente, por más que estaban recibiendo presión, castigo, cárcel, azote, ellos decidieron obedecer a Dios. No lo pasaron para otro día, para otro momento, no lo pospusieron. Y antes de unos versículos anteriores, dice que en el versículo 19 que un ángel del Señor abrió de noche las puertas y los sacó y les dijo, id puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y fíjense el versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Inmediatamente lo hicieron. Cuando nosotros escuchamos lo que el Señor nos pide, lo que el Señor quiere que hagamos, inmediatamente tenemos que tomar la decisión de hacerlo. ¿Qué es lo que estamos posponiendo? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo hace rato y no lo hacemos? Quizás puso en nuestro corazón el nombre de alguna persona para que le llevemos el mensaje del Evangelio y no lo estamos haciendo. Quizás el Señor nos está diciendo que tenemos que meditar en su palabra, estudiarla, tener un devocional diario y tampoco lo estamos haciendo. Quizás el Señor nos está llamando a la reflexión para que podamos restaurar
una relación que está rota hace tiempo y no lo hacemos. Quizás el Señor nos está pidiendo que dejemos malos hábitos, pecados ocultos, cosas que nos están lastimando y no lo hacemos. Cuando el Señor te habla, tenés que responder inmediatamente. Otro requisito de la obediencia es que la obediencia tiene que ser inflexible. No debe cambiar a pesar de las circunstancias. Dice el versículo 33 que ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Querían matarlos. Y después dice más adelante, si siguen leyendo, que los azotaron y después le prohibieron que hablasen en el nombre del Señor. Pero a pesar de estas circunstancias duras y adversas, ellos no cambiaron su decisión de obedecer al Señor. No tenían una obediencia selectiva, porque no existe tal cosa. O le obedecemos al Señor a muerte, como lo hacían los apóstoles, o no le obedecemos. Pero no podemos ser inflexibles en este sentido. Y en último lugar, otro requisito, debemos obedecer al Señor apasionadamente, por amor a Dios, con gozo. Hay un versículo en la palabra que dice, habéis obedecido de corazón. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuiste entregados. No tenemos que obedecer al Señor tibiamente. Y bueno, si tengo ganas, voy a entregar mi vida, mi corazón en obediencia al Señor. Y para ir terminando, te quiero compartir el tercer punto, que es la recompensa de la obediencia. Habíamos leído antes en el versículo 32 que decía, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y dice a continuación, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Cuando nosotros obedecemos a Dios, un resultado, una recompensa, es que el Espíritu Santo va a llenar nuestra vida. Vamos a experimentar una vida de poder en el Espíritu. Vamos a experimentar el fruto del Espíritu manifestándose en nosotros y vamos a experimentar una vida de plenitud y de llenura del Espíritu. Qué bueno es poder recibir esta recompensa porque obedecemos de todo corazón al Señor. En segundo lugar, otra recompensa de la obediencia, dice el versículo 41, que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y anteriormente dice que los llamaron aparte y después de azotarlo les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Sí, se iban azotados, se iban con dolor en su cuerpo, pero con un gozo inmenso en su corazón. No hay mayor recompensa a la obediencia que poder disfrutar del Señor, poder disfrutar de su gozo en nuestra vida. Y en último lugar, otra recompensa y otro resultado de la obediencia es que el Evangelio es creído cuando nosotros lo predicamos y muchos creen y aceptan a Cristo como Salvador. Dice el versículo 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y un versículo adelante en el capítulo 6 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Tenían éxito, Dios obraba a través de sus vidas, el Evangelio era predicado y muchos creían en Jesús y eran alcanzados por su amor. La iglesia crecía. ¿Por qué? Porque ellos decidieron tener esta clase de obediencia que entrega todo por su Señor. Una obediencia apasionada, una obediencia inflexible que no cambia a través de las circunstancias, una obediencia inmediata que no pospone para otro momento, que escucha la voz del Señor y responde inmediatamente. ¿Vamos a obedecer al Señor? Antes mencionábamos las razones, ¿no? Tenemos razones de sobra. Él es nuestro Señor, nuestro soberano, nuestro Salvador. Es el que murió por nosotros. Le debemos todo a Él. Pero está la decisión en nosotros. Que Dios te bendiga y que podamos realmente vivir una vida de obediencia y descubrir que la obediencia es la llave para poder vivir una vida de plenitud, de gozo y de victoria. Que el Señor te bendiga y gracias por compartir este tiempo.